Definitivamente no estamos preparados, ¿no? Nadie estaba preparado para una enfermedad emergente de estas características, la crisis que está generando en todos los niveles, tanto educativo, social, cultural, en el sector salud también, y nos agarró desprevenidos a todos, ¿no? Realmente no estábamos preparados para una situación así. Sin embargo, creo que siempre una crisis nos da oportunidad de reinventarnos, nos da oportunidad de generar nuevas estrategias para salir adelante, de romper paradigmas, de cambiar maneras de pensar y poder prepararnos para esto y para lo que pueda venir más adelante, ¿no? Algunos ejemplos, el sector salud, bueno, pues yo ahorita me llena de orgullo ver a todos mis compañeros, a mis colegas, a los egresados, trabajando ahí en la primera línea de batalla, tratando de frenar esta enfermedad emergente, luchando para disminuir los casos de COVID complicados, ¿no? Y creo que siempre esto de los retos nos hace crecer como personas, como profesionales, y nos hace pues volvernos más asertivos con las decisiones, más proactivos en el día a día y también más cuidadosos, ¿no? Probablemente antes no nos estábamos cuidando tanto y ahora somos como un poco más cuidadosos de nosotros mismos, de nuestro entorno, de lo que nos representa, de si yo me cuido, también te estoy cuidando a ti, a nuestras familias, ¿no? Entonces, nos hace pensar un poco más en el día a día y nos da la oportunidad de salir más fuertes, ¿no? Creo que este país siempre se ha caracterizado que después de las crisis se levanta y sale más fuerte, ¿no? Entonces, no estábamos preparados, pero creo que el chip cultural lo traemos para salir adelante sin lugar a duda, ¿no? El rol de los profesionistas de la salud siempre ha sido muy importante, ¿no? Siempre ha sido clave y creo que lo tenemos muy claro. ¿Crees que a partir de esta situación sea mucho más valorada su profesión? Espero que sí, Pau, espero que esto cambie. Me consta que todo el personal de salud se prepara años, sacrifica muchas cosas personales, familiares, sacrifica muchísimas cosas en muchos aspectos y siempre lo hace con la finalidad de apoyar, ¿no? Estamos en constante capacitación, en constante preparación, pero siempre para tratar de afrontar retos y situaciones que son complicadas, ¿no? Pero si nos vamos un poco a la historia, antecedentes tanto recientes como un poquito más atrasados, pues es uno de los gremios, el gremio de la salud, que no puede parar, ¿no? El que siempre está día a día, que siempre está al frente después de un temblor, después de una pandemia, después de accidentes industriales, accidentes automovilísticos o en el día a día, ¿no? Yo creo que sí es una situación que nos debe de preparar eh, a que podamos valorar un poquito más al personal de salud, las jornadas laborales a las que están expuestos en este momento y que aún así los ves con todo el ánimo del mundo, que los ves día a día trabajando, luchando y los ves orgullosos de cómo está sacando adelante a esta pandemia. Yo creo que sí va a cambiar el cómo se está viendo. En lo personal, yo te puedo decir que yo estoy muy orgulloso de todo el personal del área de la salud. Yo veo cómo están ahí, veo a mis compañeros que les toca estar en las áreas principalmente de urgencias, de choque, en las terapias intensivas, eh, lo preocupados y lo ocupados que están tratando de sacar adelante a todos sus pacientes, aún mismo cuando ellos están poniendo en riesgo su vida y la vida de sus familiares, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la capacidad por vocación de poner los intereses de alguien más por sobre los tuyos, creo que se habla unas personas diferentes, se habla de unas características muy particulares que tiene la gente que nos dedicamos a la salud y definitivamente creo que sí van a volver a salir más fuertes de esto, a ponerse un poco más de valor, tanto ellos mismos como nuestras autoridades, como el personal. Y ya lo vemos, ¿no? Lo vemos en imágenes que por ahí ya circulan en Facebook, en memes, ¿no? Donde ya equiparan el trabajo de una enfermera con el de un superhéroe, ¿no? Ya estamos inundando las redes viendo cómo se está posicionando al sistema de salud como verdaderos héroes, ¿no? Y yo sí considero que son héroes sin capa los que están ahí luchando día a día al frente de la batalla para mitigar los daños de esta pandemia. Ahorita que decías lo de los memes y las imágenes, me acordé de uno que yo vi recientemente, que era de un niño que en vez de estar jugando con una caja
pues, con juguetes de Toy Story o de superhéroes, pues estaba jugando justo con un enfermero, ¿no? Y creo que justo está relacionado con esto, con que, pues, esta profesión, probablemente esta situación haga que esta profesión sea mucho más relevante y que más gente quiera estudiar eso, ¿no? Yo quería también preguntarte, ahorita mencionaste algo acerca de las características de las personas que estudian salud o que se dedican a la salud. ¿Cuáles serían esas características? Mira, yo creo que lo primero es vocación, ¿no? En algunos casos dicen es que es una carrera, o son carreras de muchos sacrificios, son muy difíciles, pero yo no creo que haya carreras difíciles o carreras fáciles. Simplemente si te gusta, si tienes la vocación, si realmente crees que lo que estás haciendo es por un bien común, yo creo que eso sobrepasa cualquier otra cosa. Yo creo que no cualquiera tiene este feeling para poder estudiar este tipo de licenciaturas. Y además de la vocación, yo creo que es la calidez humana, ¿no? Te decía, se habla mucho del personal de salud, de los doctores, de las enfermeras, y realmente lo que vemos es que las que están al pie del cañón son las enfermeras y los enfermeros que están ahí en la cama del paciente 24/7, ¿no? Eh, y la característica principal es la que te mencionaba hace rato, ¿no? En el momento en que tú dejas de ver por ti y empiezas a ver por alguien más, cuando aún con eso pones en riesgo tu vida y la de tus propios familiares, eso habla mucho de las características del personal de salud, ¿no? De la pasión que debes de tener por lo que estás haciendo, ¿no? Del sacrificio, porque en realidad, te lo puedo decir, no lo vemos como un sacrificio, ¿no? O sea, cuando estás ahí, cuando estás atendiendo a un paciente, cuando estás tomando una decisión de vida o muerte, o cuando estás en una cirugía complicada, pues no estás viendo, híjole, debería estar celebrando el cumpleaños de un amigo, o en Navidad, o Año Nuevo, ¿no? Tú estás metido en lo que te gusta, en lo que te apasiona, y creo que eso es lo que te hace un poco diferente y lo que hace que te motiva todos los días. No es, ya salí del hospital, ya sorteé hoy, salí negativo en la prueba de COVID, pero pues voy a regresar mañana y voy a regresar el día después de mañana y el día después de mañana, porque es para lo que nos formaron, ¿no? Y es lo que nos gusta. Y entonces puede ser como un militar, ¿no? Un militar cuando empieza la guerra, pues no está padre, ¿no? Pero es para lo que te preparaste, es para estar ahí, para ese momento. Entonces creo que ahorita en esta pandemia o en cualquier situación de emergencia es cuando volvemos a corroborar nuevamente de qué está hecho el personal de salud. Chicos, recuerden que pueden dejar sus preguntas. Del lado derecho hay una sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden dejar todas sus preguntas para el doctor Alejandro y las vamos a estar contestando en vivo. Alejandro, ya adentrándonos un poco más en el tema, ¿qué pueden esperar los chicos hoy o tanto los estudiantes como los jóvenes que estén considerando estudiar una licenciatura en salud? ¿Qué pueden esperar a la hora ellos de comenzar sus prácticas y de egresar en cuestión de trabajo? ¿Qué va a cambiar? ¿Va a cambiar algo? Empezando por ahí. Mira, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Se está reconociendo el gremio, se está reconociendo a estos héroes sin capa. Eh, Ahora más que nunca estamos entendiendo el valor de lo que es tener salud, ¿no? Porque puedes tener muchas cosas, pero si no tienes salud, prácticamente todo lo demás pasa a segundo término, ¿no? Tienes que estar sano para poder convivir con tu familia, para poder ir a cualquier lado, para poder desempeñar cualquier función. Tienes que estar sano, tienes que tener salud. Entonces, desde antes de la pandemia, en México ya teníamos un déficit de casi 300,000 enfermeros y enfermeras antes de la pandemia que necesitábamos para equipar a nuestros hospitales, ¿no? Entonces, ahora, lamentablemente, también esto nos pone en una situación de riesgo y sabemos que muchos compañeros van a ser afectados por esta pandemia y es lo que comentábamos hace unos momentos. Y creo que ya lo vemos, ¿no? Ahora el campo laboral se está abriendo, las convocatorias que existen no solo en México, sino a nivel mundial para profesionales de la salud es excesiva, ¿no? Se están reconociendo con mejores prestaciones, mejores sueldos. Si volteamos a ver a otros países, las ofertas laborales para médicos, enfermeras, en general para el personal de salud, ahora es mucho mejor que lo que teníamos hace un par de años, ¿no? Y mucho más con esta pandemia. Entonces yo creo que este déficit, aunado a la pandemia, nos va a ofertar todavía
un mayor campo laboral para profesionales de la salud y sobre todo con un mejor valor al que se le estaba dando antes de la pandemia. Muy bien, ya tenemos por aquí algunas preguntas, entonces te voy a ir leyendo un par. Una pregunta, Eduardo, ¿cómo se ha adaptado la enseñanza de la salud en este contexto? Digo, sabemos que en el tema de salud hay un montón de prácticas, tema de laboratorios. ¿Cómo hemos logrado, pues sí, adaptarnos en esta situación? Qué bueno que lo preguntan porque en realidad, eh, al menos ahorita estamos muy orgullosos de lo que hicimos en la Unitec, como prácticamente en 2 días pudimos migrar todo lo que es la educación presencial o tradicional a distancia y cómo las actividades no se frenaron, ¿no? Seguimos adelante. Ahora, eh, ¿cómo se está adaptando esto? Pues tenemos que pensar ya en una educación un poco diferente. La educación en la salud que antes era tradicional ya no existe, el estudiante tradicional ya no existe. Sabíamos que en algún momento íbamos a migrar a plataformas digitales, hacer esto de manera sincrónica, pero también asincrónica, la utilización de software educativo especializado en casos clínicos, ¿no? En resolución de pacientes simulados. Sabíamos que eso iba a suceder y lo veíamos muy lejos, ¿no? Pero ahora esta pandemia nos dio la oportunidad de migrar de un día para otro prácticamente y de empezar a utilizar todos estos equipos de un día para otro. Y creo que se ha hecho de manera exitosa. Si bien nada nunca te va a preparar, no hay ningún simulador, no hay ningún software, no hay ningún equipo que te prepare para el primer día que pisas un hospital, el contacto, la primera vez que pones una inyección, que sacas sangre, que haces una cirugía, nada te va a preparar, pero esto te acerca Claro. muchísimo, ¿no? Te acerca el que tengas ya las herramientas, el que tengas el conocimiento, el que tengas la habilidad, la destreza con algunos simuladores, te acerca mucho a la realidad y ayuda muchísimo. Por otro lado, también hace que la enseñanza sea más ágil, que sea más productiva, que la puedas hacer en el momento que tú tengas disponible para eso, ¿no? Entonces, creo que esta ventana de oportunidad que nos dio esta pandemia también en la educación y también en la educación médica nos hace dar pasos de gigante en lo que ya teníamos planeado, en lo que se veía que iba a ser en un futuro, realmente nos lo acercó y ahora seguimos con las Claro. actividades a través de plataformas. Evidentemente avanzamos mucho con la teoría, esto de la pandemia sí nos frena las prácticas, las habilidades, pero estamos aprovechando ahora el tiempo en adelantar todo lo que es la teoría para que una vez que podamos regresar a hospitales, que podamos regresar a nuestros laboratorios que son de primer nivel, pues aplicar todo este conocimiento que se está adquiriendo. Muy bien. Tenemos una pregunta de Karen. Karen dice, ¿en qué momento cree que nosotros como estudiantes de enfermería tendríamos que acudir a dar batalla ante la pandemia? Yo creo que todos los que tenemos esta vocación y todos los que nos interesa queremos estar ya, ¿no? Queremos estar en la línea de batalla y interesarnos y todo, pero también tenemos que ser muy prudentes porque tenemos que estar capacitados, tenemos que tener toda la información, tenemos que tener todas las habilidades para realmente ser una solución y no un problema, ¿no? En este momento, lo pertinente cuando tenemos situaciones de crisis y emergencias sanitarias, lo pertinente es que los estudiantes sigamos aprendiendo, sigamos desde el lado del aprendizaje y una vez que ya somos profesionales de la salud, el pasante o ya el egresado, pues somos los que ya estamos en la línea de batalla porque ya tenemos todo el sustento atrás para poder enfrentar estos problemas, ¿no? Entonces, yo sé que a veces queremos ya desde el día uno estar en hospital, pero sí es bien importante que el día que estemos en hospital vayamos ya con toda la seguridad del conocimiento y toda la capacidad y todas las habilidades de respaldo para poder tener la responsabilidad de estar frente a un paciente ya en un escenario real. Muy bien. Están cayendo un montón de preguntas. Se ve que es un tema pues, que interesa bastante tanto a estudiantes como a gente que está pensando en estudiar. Nos pregunta Andrea, ¿qué opina acerca de la discriminación hacia el personal de salud? Creo que este también es un tema del que pues se ha hablado mucho y que pues han surgido casos muy desafortunados de discriminación contra el personal de salud. ¿Qué opinión tienes en este sentido? Sí, Andrea, fíjate que esto que está sucediendo es lamentable, ¿no?
y lo veo como falta de información. Realmente, si alguien sabe cuidarse, somos los que trabajamos en un hospital, ¿no? Los que estamos acostumbrados a usar guantes, careta, cubrebocas desde hace muchos años, sabemos qué podemos hacer, qué no podemos hacer para poder contagiarnos a nosotros y a nuestro entorno, ¿no? Entonces, si el personal en salud está caminando en la calle es porque ya tuvo todas las medidas necesarias y pertinentes para no contagiar a nadie, ¿no? Entonces, me parece lamentable el que estén sucediendo estos actos de discriminación, pero también creo que la información es lo que nos va a sacar adelante, ¿no? El que nosotros estemos informando, el que nosotros nos hagamos responsables de nosotros mismos en qué información sí puedo confiar y en cuál no, es en la medida que vamos a parar eso, ¿no? Y así como también hay actos de discriminación, afortunadamente también hay todo lo contrario, ¿no? Hay actos de reconocimiento. También tengo muchos colegas que estando en el súper les aplauden en la calle, en la tiendita, en sus actividades cotidianas que van a tomar un café y no les cobran el café, ¿no? Muchas empresas que están llevando a los hospitales alimentos de manera gratuita, equipos de protección, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay cosas malas, siempre que hay una crisis va a haber cosas malas y va a sacar lo peor de mucha gente, pero también pensemos en lo positivo. Y por otro lado, yo siempre pienso que somos más los buenos que los malos, y creo que del otro lado nuestra responsabilidad está en informarnos, en informar a los que nos rodean, y con esa información también trabajar, y en la medida de lo que nosotros, o lo que está en nuestras posibilidades, pues ayudar, ¿no?, al personal de salud. Muy bien. Nos pregunta Luis, ¿por qué si enfermería es una de las carreras con más demanda en México, hay un gran déficit de este personal médico? Pues fíjate que Luis, no solo es el déficit, sino también, y algo bien importante, es la calidad educativa. Nos hemos muchas veces enfocado a generar eh, conocimiento, pero a veces no se han enfocado tanto las autoridades federales en esta calidad del conocimiento, ¿no? Entonces, sí hay un déficit, pero también creo que somos eh, pocas instituciones que damos una calidad educativa que esté a la altura de las necesidades del país, ¿no? Entonces, probablemente este déficit se deba también a esto. Y también se debe a una distribución inadecuada, ¿no? Porque a lo mejor en ciudades totalmente civilizadas, desde el punto de vista del sistema hospitalario, a eso me refiero, no tengamos tanto déficit, pero si ya nos vamos a comunidades un poquito con más necesidades, ahí es donde tenemos el déficit de este personal, que además es el personal fundamental de los hospitales, de los centros de salud, ¿no? El médico va a ver al paciente, pasa visita, da indicaciones, pero realmente el que está día a día, las 24/7 junto al paciente es el personal de enfermería, ¿no? Entonces se requiere mayor número de enfermeros que de médicos en este momento. Aquí tenemos preguntas respecto de otras áreas de salud que no son tan visibles tal vez en estos momentos como la de como la de enfermería, pues. Tenemos una pregunta acerca de cómo interviene el área de nutrición, cómo intervienen los odontólogos, los fisioterapeutas, qué papel juegan esos tres tipos de profesionales en esta contingencia. También muy buena pregunta, porque sí, ahorita nos hemos enfocado al personal que está en este momento, pero todo es por turnos y por tiempos, ¿no? Una vez bueno, por ejemplo, desde ahora los profesionales de la nutrición, pues nos ayudan muchísimo en los hospitales, ¿no? Es cierto que una de las comorbilidades más importantes para considerar que puede ser un factor de riesgo o no un paciente, pues es la obesidad, ¿no? Entonces, nutrición entra desde el día 1, antes y después de la pandemia, porque las acciones que nosotros tengamos en nuestros hábitos alimenticios desde el día de hoy son los que nos van a cuidar para el día de mañana, ¿no? Entonces, estamos viendo que uno de los factores de riesgo más importantes para, si te da COVID, para que te vaya bien o te vaya mal, es tu peso, es la obesidad, ¿no? Entonces, tenemos que cuidarnos desde antes. Ahora en la pandemia, ¿cómo funciona? Bueno, pues nos ayudan muchísimo generando las dietas adecuadas para pacientes con enfermedades respiratorias, ¿no?
y después para la recuperación de estos pacientes. Otra comorbilidad es la hipertensión. Entonces, hay muchos alimentos, pero sobre todo una dieta para pacientes hipertensos nos ayuda muchísimo a controlar la hipertensión, a controlarla sin medicamento, y entonces eso mitiga lo que pueda pasarnos si nos da COVID, ¿no? A las personas que son hipertensas. Entonces, ayuda muchísimo el personal de nutrición, y una vez que terminamos esto de la pandemia, pues nos va también, va a generar una importancia estratosférica el que nosotros nos cuidemos desde el punto de vista de alimentación, ¿no? Desde cómo cuidamos lo que estamos comiendo, y más adelante, obviamente, pues va a hacer que esto es como una medicina preventiva, no tanto curativa en este momento, sino preventiva. Y luego viene fisioterapia. Fisioterapia nos va a ayudar en todo lo que es la recuperación. Una vez que pase también la pandemia, vamos a necesitar muchísima rehabilitación. Desde ahorita también en hospitales la rehabilitación respiratoria es parte fundamental para que un paciente se recupere. No solo es llegar y meterlo a terapia intensiva y conectarlo a un ventilador, sino después de esto sigue todos los ejercicios, toda la recuperación, toda la rehabilitación, todos los ejercicios de fisioterapia que nos ayudan muchísimo a una pronta recuperación. Y lo mismo sucede con odontología. Ahorita, si bien es un área de conocimiento que se recomienda solamente atender urgencias por el riesgo tan grande de contagio del COVID a través de los fomites y sobre todo las expectoraciones, entonces ahora es un área que estamos esperando para entrar en acción, ¿no? Es como los que están en la banca y que más adelante van a entrar en acción. Una vez que pase esto de la pandemia, pues realmente la necesidad de atención odontológica se va a incrementar también exponencialmente. Entonces, debemos de estar preparados, pero también debemos de estar bien preparados. No solamente es, ya tenemos luz verde para ir al odontólogo, sino es con qué medidas voy a ir al odontólogo, qué medidas deben de tomar también los odontólogos para poder atender no solo las urgencias, sino los padecimientos del día a día, ¿no? O sea, sabemos que los procedimientos y las patologías bucales pues son de las primeras causas de atención de consulta en nuestro país también. Y nos pregunta Maritza Borja, ¿qué papel juegan en esta pandemia los psicólogos? Se me olvidó mencionar a los psicólogos, pero claro que juegan un papel pues, fundamental, ¿no? Fundamental, Maritza. Van a empezar a incrementar las consultas por ansiedad, ¿no? Las consultas, una vez que regresemos a la actividad, es muy probable que mucha gente todavía tenga el pánico, todavía tenga la incertidumbre de si ya es seguro regresar a sus actividades diarias, ¿no? Sobre todo la gente que en algún momento haya tenido de cerca o haya vivido de cerca con la enfermedad, el día que le digan ya podemos hacer vida dentro de la nueva normalidad, que eso es muy importante mencionarlo, la nueva normalidad, va a incrementar muchísimo las crisis de ansiedad que puedan tener, y también debemos estar bien preparados para atender esta saturación en el sistema de poder darles una atención de calidad a todos los casos que vamos a encontrar con ansiedad, con depresión, con miedos, ¿no? Con fobias incluso, a reactivarse a su vida normal. Pau, creo que tienes el micro silenciado. Sí, gracias. Ese tema de la psicología decía que está generando muchas preguntas, como que hay muchas personas aquí o que están estudiando psicología o que están interesadas en ello. Hay más o menos 5 preguntas. ¿Cómo debemos intervenir los psicólogos en la pandemia? ¿Qué papel juegan en esta pandemia los psicólogos? ¿Cómo va a cambiar también la perspectiva laboral para los psicólogos? Que creo que es algo que ya mencionaste ahorita. Entonces, sí, fíjate que yo siempre lo he dicho, ¿no? Todos deberíamos ir al psicólogo al menos una vez a la semana, y es algo, habla mucho de la salud mental que todos debemos de tener. Eso sería en un mundo ideal, eso nos ayudaría muchísimo en todos los niveles. Pero creo que ahorita esto lo va a detonar también. La atención psicológica se va a detonar después de esta crisis. Ya lo estamos viendo, ¿no? No solo después de la crisis. Ya a día de hoy vemos la necesidad de consultas psicológicas. ¿Qué pasa si tengo un familiar enfermo? ¿Cómo voy a lidiar con una pérdida? ¿Cómo voy a lidiar con la enfermedad si yo la tengo, ¿no? Entonces, sí genera muchísima incertidumbre, muchísima ansiedad en los que están viviendo con esta
enfermedad emergente, pero también con los que están alrededor de, ¿no? Entonces, desde el área laboral. Entonces, creo que el papel de los psicólogos va a ser fundamental desde ahora y más adelante, por supuesto. Nos pregunta Axel, ¿cree que en México hacen falta más especialistas en salud, epidemiólogos, científicos, más allá de médicos y enfermeras? Sí, definitivamente sí. Sobre todo, por ejemplo, para poder ser epidemiólogo primero tienes que estudiar medicina, tienes que acabar tus años de medicina, tu internado, tu servicio social, luego va a hacer el examen nacional de residencias médicas para hacer esta especialidad. Y definitivamente hay un déficit también importante de salubristas y de epidemiólogos a nivel nacional, y ahora es cuando nos damos cuenta de la importancia de tener buenos salubristas, de tener buenos epidemiólogos que estén dictando las normativas de cómo tratar esta pandemia y cómo reactivarnos después de esta pandemia, ¿no? Entonces, sí hay un déficit y también considero súper importante que trabajemos para que no sea un déficit, ¿no? Sino todo lo contrario. Por supuesto. Esta pandemia nos ha dejado grandes lecciones como sociedad en general y en particular en el ámbito de la salud. ¿Cuáles serían, de acuerdo con tu perspectiva, estas principales lecciones que nos ha dejado esta crisis o que nos está dejando esta crisis? Primero que antes de cualquier cosa tenemos que informarnos bien, poder distinguir entre una información confiable y una información no confiable. Dos, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario es fundamental en el área de la salud. Yo creo que es algo que se tiene que aprender desde la licenciatura, a trabajar en equipo, a trabajar todas las licenciaturas de salud en equipo, porque al final del día, cuando estamos en un hospital, así trabajamos en equipo y debemos de saber cuáles son los límites de la competencia de alguna especialidad y también cuáles son las oportunidades de tu ámbito de competencia, ¿no? Entonces, debemos de aprender a respetarnos en lo que sabemos y en lo que no es nuestra área, en beneficio de las personas a las que estamos tratando y en beneficio de nuestra comunidad. Entonces, yo creo que esa es de las lecciones más importantes que creo que nos debe de dejar, que el trabajo en equipo va a ser fundamental y que lo debemos de trabajar y aprender desde el día uno, no en situaciones de crisis. Sabemos que siempre actuar bajo crisis o empezar a aprender cosas cuando estamos ya en la crisis o en el problema es mucho más complejo, ¿no? Entonces, si nosotros nos habituamos a trabajar así desde el principio, nos hace mucho más sentido y nos hace mucho más fácil después esta generación de nuevas ideas, romper y cambiar paradigmas para poder generar nuevas conductas que disminuyan los riesgos. Muy bien. Antonio pregunta, sobre el tema de los ataques al personal de salud, ¿considera que estas profesiones están mal valoradas en el país y cómo podríamos mejorar eso? Sí, Antonio, fíjate que ya lo habíamos comentado, ¿no? Sí no se ha valorado al gremio y es lamentable ver estas acciones. Y lo vuelvo a decir, ¿no? Creo que la información, la buena información que tengamos, eso va a hacer que cambiemos las perspectivas. También creo que se debe de sancionar seriamente al personal o a las personas que atacan al personal de salud, porque el personal de salud que ahora está en hospitales es gente que se está arriesgando muchísimo, ¿no? Que a veces con falta de insumos está ahí al frente de batalla y lo único que le interesa, y se los puedo decir yo que he estado ahí, es ver el bien de tu paciente, ¿no? Es que tu paciente se recupere, que salga bien, ¿no? Entonces es lamentable que después de una jornada de 12 horas de estar trabajando, de estar en esta exposición, de no ver a tu familia, de tener el miedo de contagiar a tu familia, de contagiarte tú mismo, que salgas a la calle y todavía te agreda la gente, creo que sí es lamentable, pero en la medida que nosotros trabajemos desde el punto de vista cultural y trabajemos con la correcta información, creo que podemos mitigar estos problemas. Alejandro, has mencionado ya varias veces que no es solo prepararse, es prepararse bien. O sea, necesitamos profesionistas bien preparados, con una educación de muy buena calidad. ¿Qué consideras que son las claves para que se preparen? ¿En qué se tendrían que estar enfocando los chicos que quieren estudiar? ¿En qué se tendrían que estar fijando para decidir o para saber que están realmente teniendo una formación de calidad? Mira, es algo bien complicado, pero en el área de la salud, lo principal que tienes que entender y que
lo entiendes tarde o temprano, y entre antes lo entiendes es mejor, es que mucho de esto es autodisciplina y que mucho de esto es autodidacta, ¿no? Vas a encontrar muchísima información, vas a tener excelentes profesores, vas a tener un concentrado de información súper importante, gente que te va a estar diciendo, mira, es por acá, aprende esto, pero hasta que no seas consciente que la responsabilidad de aprender es tuya y que tienes que interiorizar eso, porque puedes tener las mejores instalaciones, los mejores docentes, el mejor programa educativo, pero si tú no estás convencido que el conocimiento es lo que te va a dar la mejor herramienta, te va a costar más trabajo, ¿no? Aquí no, en salud no podemos pensar que estamos estudiando para pasar un examen o para culminar una licenciatura. Tienes que pensar que estás estudiando para salvar vidas y lo tienes que tomar con esa responsabilidad de lo que estás aprendiendo, que no es para si mañana me lo van a preguntar en clase o no, sino es que ese conocimiento el día de mañana me va a permitir estar en la primera línea de batalla y realmente ayudarle a alguien y llegar a salvar vidas, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es eso, la responsabilidad que tú como estudiante debes de adquirir de lo que te toca a ti, porque a pesar de que puedas tener los mejores libros, las mejores instalaciones, los mejores maestros, si tú no estás convencido que el aprendizaje y el conocimiento tienes que hacerlo propio, tienes que hacerlo tuyo, te va a costar mucho más trabajo el día que estés ya en un hospital laborando. Ok, muy bien. Nos pregunta Andrea, ¿cree que las medidas de higiene preventivas y el servicio en general mejoren en hospitales públicos después de la pandemia? ¿Cómo va a cambiar esto en los hospitales públicos una vez que esto pase, digamos? Mira, está cambiando, ¿no? Sabemos que no, lo decíamos al principio, no estábamos tan preparados para esto, pero también como lo decíamos al principio, yo creo que una crisis siempre nos da aprendizaje. Yo sinceramente espero que sí tengamos un cambio, que el personal sea mejor valorado, que los insumos que estén en los hospitales estén siempre disponibles, que tengamos un mejor acceso a los servicios de salud. Fíjate que en esta crisis y en esta oportunidad que también mencionamos, pues sucedió algo histórico también. Esta fusión de hospitales privados para atender gente que sea derechohabiente de los sistemas de salud, que se pueda atender en un hospital de renombre sin costo, porque se hace a través del sistema público y que ahora ya se puede hacer en hospitales privados, pues es algo que sienta precedentes y que es algo que nunca se había hecho, ¿no? El Consejo de Hospitales Privados puso a disposición del gobierno federal 1,300 camas de terapia intensiva, hospitales privados de gran renombre, están atendiendo pacientes no COVID, es decir, pacientes que no tenían infección por COVID, pero que sí tenían una necesidad de atención, una cirugía de urgencias, una fractura, una apendicitis, un parto de pacientes sin COVID, se están atendiendo en hospitales privados sin ningún costo porque entran a través del sistema federal, ¿no? Entonces creo que esto nos está dejando mucho aprendizaje, nos está dejando muchas ventanas de oportunidad y siempre hay que verlo como eso, como una oportunidad de crecimiento, y yo sí espero que el sistema de salud público cambie después de esto y que el día de mañana que suceda otra pandemia, porque va a suceder, la pregunta no es si va a suceder o no, sino es cuándo va a suceder. Si nos vamos un poquito atrás, hace 10 años tuvimos la primera pandemia en diferentes proporciones, en diferente medida, pero ya sucedió, y si ya tuvimos 2 pandemias en 10 años, pues esto nos indica que va a suceder otra. No sabemos cuándo, pero va a suceder otra, ¿no? Entonces, si de esto aprendemos y nos preparamos para que el día de mañana, cuando suceda otra, que no sabemos cuándo sea, va a hacer que la podamos enfrentar mucho mejor y en mejores condiciones. Sí, Maritza Borja también pregunta algo muy relacionado a lo que acabas de explicar. ¿Qué áreas de oportunidad consideras que tiene o que ha demostrado tener el área de la salud en México y en el mundo, durante esta pandemia, y cómo es que eso se puede mejorar? Primero, áreas de oportunidad, como lo hemos mencionado, es primero valorar a ese personal que está ahí día a día, porque no solo está ahí en las emergencias, no solo está ahí cuando hay pandemias, sino está todos los días cuidándonos, cuidando las enfermedades crónico-degenerativas, cuidando los accidentes, cuidando las emergencias, cuidando los quemados. O sea, es personal que está ahí y que a veces
lo dejamos de ver porque no lo necesitamos, ¿no? Como todo. Y ya cuando lo necesitamos le damos el valor y la importancia que tiene. Entonces yo creo que nos deje esos aprendizajes de valorar al personal de salud, valorar nuestro sistema hospitalario, valorar un seguro de gastos médicos, valorar los insumos que se tienen en un hospital, pero sobre todo yo creo que lo que más nos ha dejado de aprendizaje es valorar la calidad y la calidez humana de la gente que trabaja en el sector salud. Muy bien. Para las personas que están considerando estudiar una licenciatura en salud, que tienen esa vocación, que tienen esas ganas de ayudar a los demás, todo esto que mencionabas hace rato, pero sienten miedo hoy día de dedicarse a esto justo por todas las implicaciones que tiene derivadas de la pandemia, ¿qué les podrías decir? ¿Qué mensaje les podrías dar? Yo creo que yo te puedo decir que al menos lo que me ha tocado vivir y en mis años de experiencia, no es, siempre vas a tener miedo de contagiarte, no solo en esta pandemia, sino cuando estás superando un paciente con alguna enfermedad contagiosa, ¿no? Y que tienes que tocar fluidos que sabemos que son altamente contaminantes, como es la sangre y la saliva de algunos pacientes, no solo en COVID, sino en otras patologías. Pero más allá del miedo, la vocación hace que todo eso se quede atrás, ¿no? Yo creo que lo que te da esa seguridad es estar bien preparado. Si tú estás bien preparado y sabes lo que tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer, el miedo se queda un poco atrás y vas a actuar siguiendo tu vocación, siguiendo un poco tu instinto. Y yo estoy 100% seguro que si en realidad esto es lo tuyo, no, no, no vas a sentir miedo en ningún momento, al contrario, yo ahora veo a mis colegas, los que no están en hospitales, deseosos de estar ahí, deseosos de estar en la primera línea de batalla, y decir, ¿y yo cómo ayudo? Y cómo puedo aportar mi granito de arena para frenar esta pandemia, porque estoy preparado, porque estudié para esto, porque esto es lo mío, ¿no? Entonces, yo creo que si se tiene la vocación y yo creo que si se tiene este espíritu de servicio, todo lo más pasa a segundo plano, sinceramente. De acuerdo, muy bien. Pues, Alejandro, no sé si haya algo más que quieras añadir como para ya cerrar esta conversación. Pues nada, yo los invitaría desde su trinchera en lo que estén haciendo en este momento a sumar esfuerzos, ¿no? Que veamos siempre cómo podemos ayudar, porque al final del día la vocación del personal de salud es el de ayudar y estar al servicio, y que veamos cómo nosotros podemos, desde donde estamos, aportar nuestro granito de arena para ayudar. Y si mi aporte en este momento es quedarme en casa, pues quedarme en casa, ¿no? Porque esto es lo que nos va a dar las herramientas para salir adelante y para poder regresar a la nueva normalidad cuanto antes, ¿no? Si nosotros bajamos la guardia, si nosotros pensamos que esto ya pasó o porque no vemos en nuestro entorno que sea algo grave y no creemos en las cifras y lo que estamos viendo en las noticias, eso hace que no le demos importancia a lo que estamos viviendo y entonces eso nos vuelve vulnerables. El bajar la guardia siempre nos va a volver vulnerables. Entonces sí, a estar bien informados, sobre todo en información que sea validada, que sea accesible para todos nosotros, pero que sea oficial y hacer lo que nos toca, ¿no? Aportar nuestro granito de arena para poder regresar a la nueva normalidad cuanto antes. Muy bien, perfecto. Pues, te agradezco muchísimo, Alejandro. La verdad es que este tema, como hemos visto con las conversaciones que se han generado, despierta un montón de interés, entonces creo que vale la pena que le demos seguimiento. Em, y pues los invito a todos ustedes que se conectaron a que conozcan, si están interesados en estudiar una licenciatura en Ciencias de la Salud, métanse a la página de Unitec, contamos con licenciaturas en Ciencias de la Salud para que entren, las consulten, vean la oferta educativa, les estuvimos poniendo información ahí en el chat, y vamos a estar aquí para responder todas sus dudas. Entonces, pues Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y siempre es un gusto platicar con todos ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.